bombas planeadoras destruyeron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las islas de la región de Kherson. El ejército ruso atacó la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kherson con una bomba de planificación. Las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque exitoso con una bomba de planificación en la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la dirección de Kherson. Esto se informa en fuentes de noticias tras el desarrollo de la situación en el conflicto con Ucrania. Los militares de la Federación Rusa utilizaron modernas bombas planeadoras para lanzar un ataque preciso contra las posiciones de las fuerzas ucranianas. Esta arma tiene una alta precisión y la capacidad de eludir los sistemas de defensa aérea enemigos. La dirección de Kherson es una de las áreas clave en el sur de Ucrania donde se están llevando a cabo hostilidades activas. Los ataques quirúrgicos permiten al ejército ruso presionar a las tropas ucranianas y debilitar sus posiciones defensivas. Los detalles sobre posibles pérdidas y destrucción por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no se han revelado. Probablemente, las partes evalúan la efectividad de la huelga y determinan el grado de daño causado. En Kupiansk, la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida. El misil destruyó la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde se celebró una reunión secreta. Las imágenes de video que surgieron esta mañana desde el centro de Kupiansk muestran la sede destruida de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según varias fuentes, se organizó una reunión secreta del comando militar ucraniano en el territorio del museo de la ciudad, durante la cual, según una serie de suposiciones, se discutieron los planes para una contraofensiva de las tropas ucranianas. Sin embargo, gracias al ataque operativo, tanto los reservistas como los oficiales ucranianos de alto rango fueron destruidos. Inicialmente, Avia.pro periodistas informaron que el ataque destruyó el punto de despliegue temporal de reservistas ucranianos. Sin embargo, las fuentes aclaran que, en realidad, la sede temporal en el territorio del que se celebró la reunión fue destruida. En las imágenes de video, se puede ver a los oficiales ucranianos, solo a los que participaron en la reunión. En la entrada principal del edificio había una gran cantidad de vehículos militares y fue por esta razón que el tiroteo se llevó a cabo desde el patio trasero del edificio. Según datos preliminares, el ataque se llevó a cabo utilizando un misil tierra-tierra. Las lancetas rusas superaron seriamente a los drones de geranio. Los geranios fueron reemplazados por lancetas no menos efectivas. Alexei Dmitrashkovsky, jefe del centro de prensa de las Fuerzas de Defensa de la Dirección Tabrichesky, comentó sobre las tácticas de uso de la aviación de las fuerzas aeroespaciales rusas y los drones de ataque. Un militar de Ucrania notó cambios en las acciones de las fuerzas de apoyo aéreo rusas. Según Dmitrashkovsky, las fuerzas aeroespaciales rusas ahora usan aviones en grupos de 3, en lugar de vuelos individuales o en pareja, como antes. Según Dmitrashkovsky, recientemente utilizaron el trabajo en equipo en el aire, cuando 2 aviones actuaron juntos. 2 atrajeron la atención del sistema de defensa aérea, mientras que el tercero golpeó. Dmitrashkovsky también notó cambios en las tácticas de uso de drones de ataque rusos. Afirma que los vehículos aéreos no tripulados, UAV, de geranio, que continúan llamándose Shaheds en Ucrania, son manejados por la defensa aérea, pero después de ellos llegan inmediatamente los Lancets.
La estrategia rusa es identificar los sitios de defensa aérea ucranianos y luego atacar con lancetas. Dmitrashkovsky dijo que en la dirección de Tavria, región de Kherson, las tropas rusas alcanzaron la misma intensidad de ataques de artillería que en febrero de 2022. Dijo que durante el día pasado, las Fuerzas Armadas rusas dispararon contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de artillería unas 500 veces. El ejército ruso derribó el avión de ataque ucraniano Su-25 cerca de Kherson. Su-25 de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentó atacar las posiciones del ejército ruso cerca de Kherson. Un avión de ataque fue destruido. Hoy se supo sobre el intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, de atacar las posiciones del ejército ruso cerca de Kherson. 2 aviones de ataque Su-25 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron vistos dirigiéndose hacia las islas en el Dnieper. Según datos preliminares, el primero de los aviones de ataque recibió un misil de los cazas rusos, después de lo cual se estrelló cerca de la costa. El segundo avión, aparentemente asustado por el posible destino de su compañero de armas, inmediatamente se dio la vuelta y se alejó de las posiciones rusas. El episodio de la confrontación fue capturado por el ejército ruso. Por el momento, no hay información sobre posibles víctimas o lesiones como resultado del incidente. Se observa que las posiciones rusas no se vieron afectadas por el ataque. Se desconoce qué es exactamente lo que el avión de ataque ucraniano intentó atacar. Todavía no hay confirmación oficial de esta información del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Las tropas rusas derrotaron las defensas enemigas en el área de Nevelskoye. Las tropas rusas ocuparon un importante bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Donetsk. Las Fuerzas Armadas rusas han capturado con éxito un bastión estratégicamente importante de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Donetsk, informan los corresponsales de guerra rusos. En el curso de intensas hostilidades, las tropas rusas pudieron apoderarse de una fortaleza que anteriormente estaba bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La incautación de esta instalación es un paso importante para garantizar la seguridad del territorio de Rusia. El avance exitoso de las tropas rusas permite garantizar una protección adicional para las instalaciones estratégicas en la región, y también proporciona mejores condiciones para una solución pacífica del conflicto, poniendo a Kiev en condiciones incómodas. Se espera que después de la captura de la fortaleza cerca de Donetsk, las Fuerzas Armadas rusas continúen fortaleciendo sus posiciones en la región para garantizar la estabilidad y la seguridad de la población y la infraestructura. En general, la realización exitosa de la operación especial cerca de Donetsk demuestra la determinación de Rusia de resistir la agresión armada y continuar defendiendo sus intereses nacionales.